Como hemos visto, entre las causas que colocan a una persona, grupo o comunidad en situaciones de vulnerabilidad está el desamparo ocasionado por no contar con medios para satisfacer sus necesidades básicas. Se trata de una condición que sitúa a quien la vive en desventaja para ejercer sus derechos y libertades, las cuales se convierten en un mero reconocimiento formal. Quizás por ello se ha generado una limitada o distorsionada noción de vulnerabilidad, al asimilarla con incapacidades o falta iniciativa, o asegurar que esté endémica o automática, como la que historialmente se ha considerado propia de las mujeres, a quienes erróneamente se les considera débiles. En realidad, la vulnerabilidad depende de la capacidad de respuestas individuales o colectivas frente a una situación determinada, pero esta capacidad, es decir, la posibilidad de enfrentar muchas de las situaciones, se pueden colocar en condiciones de vulnerabilidad. Esta en función no solo de las personas, sino de cuenten con ciertos medios y con el ejercicio efectivo de determinados derechos. Conviene por ello hacer una precisión. La vulnerabilidad no es una condición personal, es decir, no se trata de las características de un ser humano. Las personas no son por sí mismas vulnerables, débiles o indefensas, sino que por una condición particular se enfrenta a un entorno que injustamente restringente o impide el desarrollo de uno o varios aspectos de sus vidas, quedándose sujetas a una situación de vulnerabilidad y, por tanto, a un mayor riesgo de ver sus derechos afectados. Los derechos de las personas con discapacidad se vulneran cada día en su mayoría por desconocimiento, a pesar de estar recogido en la Constitución española y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las consultas y denuncias que se reciben son numerosas. El CERMIN ha aprovechado esta información para elaborar un informe que saca a la luz los principales perjuicios. Son 4 millones de personas, pero si se contabiliza a sus familiares, la cifra asciende a 10 millones. Sin embargo, los discapacitados denuncian un déficit de ciudadanía y aseguran sufrir vulneraciones de sus derechos que no siempre se conocen, pero obstaculizan su día a día e impide un ambiente de normalidad. La vulneración de los derechos humanos por preferencias sexuales. La comunidad LGBTIQ son personas que sienten atracción emocional, efectiva y sexual por personas de su mismo género o más de un género. También quienes se identifican, expresan o viven su identidad de acuerdo con un género que no corresponde tradicionalmente a su sexo. Muchas personas ven a esta comunidad como personas anormales, ya que antes no era muy común que gustaras de tu mismo sexo. Muchas de las personas discriminan y le quitan sus derechos a estas personas a pesar de que ellos son seres humanos y merecen respeto. La mayoría de la sociedad piensa que por el simple hecho de no tener el mismo pensamiento que ellos están haciendo algo malo o en contra del sistema que se ha tenido a través de los años. Por consecuente, hace que las personas de esta comunidad se sientan rechazadas o sientan que están haciendo algo malo cuando en realidad solamente siguen sus emociones y sentimientos. Las personas en contra de la comunidad se sienten con el derecho de elegir por otras personas y decirles qué hacer o qué no hacer. Por suerte, en el 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó su primera resolución histórica que reconoce los derechos de las personas LGBT, que fue seguida de un informe de documenta de violaciones de los derechos humanos basada en orientación sexual y identidad de género. Vulnerabilidad de los derechos humanos por religión. Ha señalado que el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión abarca la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o las creencias, ya sea que manifiesten a título individual o en comunión con otras personas. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. El artículo 18 protege a los creyentes teístas, no teístas y ateos, así como a aquellos que no profesan ninguna religión o creencia. Las religiones y los derechos suelen converger porque ambos creen en eso, que la Declaración Universal de Derechos Humanos llama la dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana.
Hola, mi nombre es María Fernanda Sánchez Zapata y yo les voy a explicar sobre la política. La política, en tanto actividad reflexiva, se extiende a toda persona como miembro que conforma una sociedad. Se participa en las actividades que determinan la forma de gobierno, en las condiciones que permiten el ejercicio de la elección libre, en el establecimiento de la justicia. La política es un ámbito de lo más propio, tiene que ver con las consideraciones de nuestra libertad, en el sentido de una actitud política, o sea, el establecer acuerdos con los que otros sobre aquello que nos afecta en común. Se refiere a cómo se organizará la existencia del grupo social, ya que para ser plenamente humano se tiene que vivir entre humanos. Es decir, no solo como humanos, sino también con los humanos, necesariamente en sociedad. Ya no es posible que se desentienda uno de la sociedad humana a la que pertenece, y menos hoy en época de globalización, que ya no es el tamaño de mi barrio, ni de mi comunidad, ni de mi nación, sino que abarca el mundo entero. Hoy más que nunca los hombres no viven aislados y solitarios, sino juntos y en sociedad. La primitiva educación para la política comienza en la familia, al instruir al niño para que genere una conducta que le permita integrarse con cierta armonía al orden común al que se ha pertenecer. Pero conforme su incorporación a la política establecida avanza, frecuentemente los conflictos también se incrementan, porque si se trata de nuestra nación, no siempre se coincide con las normas establecidas ni con las formas de conducir la nación. Ahora que si se habla de los pueblos vecinos, estos se presentan como los otros, los adversarios. El actuar con valores humanos no le quita objetividad al científico que se dedica hoy a hacer política. Es así que la política envuelve actividades esencialmente humanas que compiten a todos en tanto seres que conforman una sociedad. Son acciones humanas referentes al Estado, son fines de un grupo social, es poder en una autoridad, es una actividad inherente a la naturaleza, es lo común a un pueblo, es orden público, es diálogo, es un arma de poder, es controversia, es una propuesta de solución a los conflictos sociales y es búsqueda del bien común. Todo ello y en lo que en cada momento se convierte no depende de ella misma, sino de quienes la detentan. En política nada es escrito, cada día se construye a sí misma con el ser y el hacer de los hombres.